Palabra de vida. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7, 11 al 13. Hermanos, yo el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 19. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe es su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La preciosa lectura de Pablo a los Efesios nos deja enseñanzas profundas para nuestra vida. La primera, en el cuerpo vivo de Cristo, que somos nosotros la Iglesia, todos tenemos distintas funciones, servicios o misiones. Una segunda enseñanza la encontramos en que Efesios señala precisamente que unos son llamados a ser apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores. Todos tenemos condiciones humanas y espirituales distintas, y señalará precisamente la carta a los Efesios condiciones del apóstol, el profeta, el evangelizador o el pastor. Una primera condición: sean humildes de corazón. En una segunda: sean amables con las personas. No se entiende un evangelizador de otra manera. Una tercera condición: sean comprensivos. Qué hermoso comprender y qué difícil ponernos en el corazón del otro y entender su mirada, su perspectiva de la vida. En una cuarta condición nos invita: sobrellévense mutuamente con amor. Es que la convivencia, que a veces nos lleva a clavarnos recíprocamente espinas,
a la manera de un puercoespín, nos lleva a entender que tenemos que tener un amor paciente que sabe comprender. En una quinta característica se nos habla: esfuércense en mantener la unidad. Tan grande cuando una familia, tan bello cuando un matrimonio, tan bonito cuando en la vida de hermanos, en la vida de amigos, sentimos esa profunda unidad de amor, unidad que nos viene del Espíritu Santo. En una sexta característica se nos habla: mantengan el Espíritu de Dios con el vínculo de la paz. Y luego en renglón seguido, una séptima y octava característica: mantengan una sola esperanza a la que han sido convocados y una fe en un solo bautismo, porque uno solo es el Dios y el Padre de todos, que lo trasciende, lo penetra y lo invade todo. Finalmente, en una novena condición del pastor, del profeta, del apóstol, del evangelizador, se nos invita a abrirnos a la gracia de Cristo, que se nos da según la medida de la generosidad y la rectitud de nuestro corazón. Son condiciones muy bellas: humildad, amabilidad, comprensión, amor, unidad, paz, esperanza, fe y gracia. 9 características del hombre de Dios. Hoy tú y yo preguntémonos: ¿en verdad vivimos como testigos de Jesús? ¿En verdad asumimos nuestra existencia como seguidores del Evangelio? ¿O por el contrario estamos en el mundo en riñas, envidias, celos, murmuraciones, críticas, resentimientos, orgullo, vanidad, frivolidades? ¿Cómo nos enseña esta primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios? Pero avancemos en nuestra reflexión en un tercer momento, tomando el Evangelio. Descubramos cómo Jesús elige y sobre todo se confía plenamente de un pecador, un cobrador de impuestos para la potencia invasora Roma, como Jesús llama a este publicano Mateo para que lo siga, para que entre en esta dinámica precisamente de conocer la vida nueva en el Espíritu. Y esto nos ratifica una expresión inmortal que ha hecho carrera en 2000 años de cristianismo: Jesús no ha venido por los justos, los rectos, sino por los hombres pecadores. Hoy, cuando nos escandalizamos de una persona que puede ayudar en una parroquia, en un grupo apostólico, de una persona que está hablando de Jesús y del reino de Dios, y decimos interiormente: si supieran quién es, si supieran qué pasado tiene, si supieran cómo ha sido su vida, si supieran qué conozco, qué secretos conozco de esta persona, no le creerían, no la escucharían. Ese juicio es propio de los fariseos. Esa reflexión es típica de los hipócritas. Esa mirada tan humana no es propia de un cristiano seguidor de Jesús. Por el contrario, el Hijo de Dios ha venido al pecador, lo ha elegido y sobre todo ha confiado en él para que sea un hombre nuevo. Este Mateo publicano luego será evangelista, y es precisamente hoy la fiesta litúrgica que celebramos, la del apóstol y el evangelista San Mateo, y descubre que Dios no se sirve de los poderosos, los puros, los santos de este mundo, sino que se sirve de los pecadores, los pequeños, los débiles, los frágiles, quizás para escandalizar a los sabelotodos, a los que se sienten distintos y mejores que los demás. Terminamos nuestra reflexión diciendo cómo Mateo, el publicano,
se levanta inmediatamente de su puesto de cobrador de impuestos y sigue a Jesús. Su respuesta es total, su respuesta es generosa, su respuesta es inmediata. ¿Cuántas veces hemos esperado de personas que creemos buenas y piadosas una respuesta pronta para comprometerse en el servicio de Dios? Y hemos descubierto con sorpresa que gente de la que nosotros no esperábamos nada, o por lo menos esperábamos muy poco, han sido totalmente disponibles y generosos para responder al proyecto de Dios. Señor, cuánta sabiduría en este Evangelio, que aprendamos que Tú quieres de nosotros misericordia, una mirada compasiva, antes que muchos rezos, muchos sacrificios, rituales, mucha palabrería exterior que no compromete nuestra vida. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el amor? En septiembre, cuando celebramos el mes del amor y la amistad, te invitamos a vivir una nueva temporada de reflexiones. ¿Qué es el amor? Cristo nos pide amarnos unos a otros. Redescubre el valor de la gratitud, la fidelidad, el perdón, la perseverancia, la humildad, la donación en el amor afectivo. La vida solo es grande y tiene sentido cuando conjugamos cada día el verbo amar. Más allá de la crisis, el enfriamiento, la rutina en las relaciones. Acompáñanos en esta reflexión existencial y cercana sobre el amor cotidiano, todos los martes y jueves, en vivo, a las 9 a.m., en YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes, y comparte con tus familiares y amigos nuestros contenidos. ¡Te esperamos!